¿Cómo es posible que un escritor, de hace ya un siglo, haya capturado con tanta pero tanta precisión una sensación de ansiedad que se siente tan de ahora? Hoy vamos a meternos de lleno en el universo de Franz Kafka, para entender por qué sus laberintos, su burocracia y esa alienación tan particular resuenan más fuerte que nunca en nuestro mundo. Pensemos un momento en esa sensación, esa frustración total de enfrentarse a reglas que simplemente no tienen lógica, a trámites que nunca terminan, a una autoridad que ni siquiera da la cara pero que dicta nuestro camino sin dar una sola explicación. Es un sentimiento de impotencia que de una u otra forma creo que todos conocemos muy bien. Bueno, pues resulta que esa sensación tiene un nombre, lo kafkiano. Viene, por supuesto, de Franz Kafka, el autor que hizo de esta angustia existencial el centro de toda su obra. Él le puso palabras y forma a la desesperación de tener que moverse en un mundo que parece diseñado para confundirnos y sobre todo para controlarnos. Y para empezar a entenderlo, vamos a sumergirnos en su primer gran tema, porque para Kafka, mucho antes que cualquier sistema o laberinto burocrático, la primera cárcel, la primera prisión, es nuestro propio cuerpo. Una idea que exploró de una forma, brutal y absolutamente inolvidable. Y esta es la clave de todo, la idea central de su obra más famosa, La Metamorfosis. La noción de que el valor de una persona está atado directamente a su capacidad de producir, a su utilidad dentro de esa maquinaria social y familiar. En el momento en que esa utilidad se esfume, también lo hace la humanidad a los ojos de los demás. El caso de Gregor Samsa es el ejemplo perfecto de esto. Imagínense la escena. Se despierta convertido en un insecto gigante. Y su única angustia es que va a llegar tarde al trabajo. Pero para su familia, él ya no es Gregor. Es una cosa, una carga, una vergüenza. Su transformación física solo saca a la luz la alienación que en realidad ya estaba ahí. Ahora pasemos a ver cómo esta idea se magnifica, cómo se construye a una escala mucho mayor. Kafka no solo habló del individuo, sino también de los sistemas que nos aplastan. Y es justo aquí donde su crítica se vuelve increíblemente moderna, casi profética. Pensemos en sus novelas más conocidas, El Proceso o El Castillo. Los protagonistas están completamente atrapados en laberintos burocráticos sin fin. Son acusados de crímenes que ni ellos mismos conocen, por un poder que es invisible, que nunca se presenta. La culpa no es el resultado de una acción, es una atmósfera, es la condición misma de existir en ese mundo. Y es aquí donde la visión de Kafka se vuelve asombrosamente adelantada a su tiempo. Podemos trazar una línea directa, clarísima, desde su ficción hasta pensadores del siglo XX como Michel Foucault. Ese poder invisible, la culpa sin explicación, los laberintos burocráticos, todo esto son, en esencia, anticipaciones literarias de lo que Foucault llamaría después los sistemas de control y la opresión sistémica. Kafka no solo estaba escribiendo ficción, estaba dibujando un mapa del poder moderno. Pero, a ver, ¿de dónde sale toda esta angustia, toda esta visión tan oscura? Para entender de verdad la obra, tenemos que mirar al hombre. La vida personal de Kafka fue sin duda la materia prima de todas sus pesadillas literarias. Kafka vivió en una Praga de identidades fragmentadas, una ciudad que era checa, alemana y judía a la vez, y él sentía que no pertenecía del todo a ninguna. Pero más importante aún fue la figura de su padre, Hermann, un hombre autoritario que se convirtió en el molde, en el arquetipo del poder opresivo en toda su obra. Esa tensión constante entre lo que debía ser y lo que en realidad era, lo marcó para siempre. Esta dualidad, esta contradicción, definió su existencia. Su vida era un choque constante. De día, era un empleado modelo en una compañía de seguros, un engranaje más en esa máquina burocrática que tanto criticaba. Pero de noche, se transformaba en el escritor que diseccionaba esa misma máquina con una lucidez que daba miedo. Y todo esto nos lleva a la paradoja final, a la historia increíble de cómo es que hoy conocemos su obra. Porque si hubiera sido por él, si se hubiera salido con la suya, no estaríamos hablando de nada de esto. Antes de morir de tuberculosis, Kafka le dejó a su mejor amigo, Max Brod, una instrucción muy pero muy clara. Esta petición es, sin exagerar, una de las más famosas y desgarradoras de toda la historia de la literatura. Tratemos de imaginar el peso de esa decisión. Kafka, que vivió atormentado por lo que escribía, sintiendo que nunca era suficiente, que no estaba a la altura, quiso que todo, absolutamente todo, desapareciera con él. Quiso borrar su propia existencia literaria del mapa.
Pero Max Brod tomó una decisión que cambiaría la literatura para siempre. Traicionó así, con todas sus letras, el deseo explícito de su amigo moribundo. En lugar de quemar los manuscritos, se dedicó a organizarlos y publicarlos, revelándole al mundo a un autor cuya influencia ha sido, incalculable. Y cerramos con esta pregunta, para que quede resonando. ¿Qué es más importante? ¿La lealtad a un amigo o la lealtad al arte? Esa traición de Brod nos regaló a Kafka, pero nos deja con una duda ética fascinante. Quizás la mayor ironía kafkiana no está en sus libros, sino en el simple hecho de que hoy podemos leerlos.